Vamos a empezar el acto de hoy. En primer lugar, quiero daros las gracias a todos por asistir esta noche aquí. Para nosotros es muy importante la asistencia de todos vosotros porque aquí de lo que se trata es de poder dar a conocer las propuestas de Izquierda Unida y dar a conocer un poco cuál es el análisis político y de realidad que desde nuestra organización hacemos de todo lo que está aconteciendo. Nos presentamos a estas elecciones europeas con mucho orgullo, con mucha ilusión, sabiendo que estamos en un momento de crisis económica, a pesar de que el Partido Popular quiere hacernos creer que estamos saliendo y que ya pronto empezarán a decir, como decía José María Aznar, aquello de España va bien y a Rajoy cada vez se le parece mal. Pues la realidad, y todos la podemos ver, es que los ciudadanos lo están pasando muy mal. Y más allá de las cifras macroeconómicas, que tampoco son buenas, por mucho que ellos digan, pues lo que vemos todos nosotros en el día a día es la situación tan cruda que está pasando mucha gente. Vemos cómo las personas tienen que ir a los contenedores a recoger comida, cómo la gente tiene que ir a los comedores sociales para poder comer, todos esos niños que no pueden tener 3 comidas dignas al día. Y por eso nosotros nos presentamos con ánimo de dar la batalla al bipartidismo, al Partido Popular y al Partido Socialista, esos dos partidos que aquí se pelean siempre, están siempre discutiendo, están siempre a la greña, y luego, sin embargo, cuando van, por ejemplo, al Parlamento Europeo, resulta que el 73% de las votaciones votan conjunto, y ese 73% aún aumenta más cuando se tratan de medidas económicas. Lo cual pone muy de manifiesto que son, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, son dos partes de un mismo tapiz. Nosotros vamos a presentarnos a estas elecciones europeas tratando de derrotar ese bipartidismo y sobre todo tratando de devolverle el poder a la gente. Ese poder que ahora mismo el Partido Popular y el Partido Socialista han depositado en las grandes capitales, en los grandes empresarios y en las grandes empresas. Yo no me quiero alargar mucho porque esta noche tenemos aquí a dos personas de gran peso en esta organización, a dos personas que merecen la pena. Y vamos a empezar, yo quiero presentar a la coordinadora provincial de Izquierda Unida y parlamentaria andaluza, Rosalía Martín. Una persona que ha demostrado su valía, una persona que lleva muchísimos años trabajando, peleando, que ha tenido que sufrir en sus carnes como los efectos secundarios de la política, porque ha sido una persona muy maltratada por esos fascistas que hay en la política, en el Ejido y en el resto de la provincia, y una persona que ha demostrado su integridad, y lo ha demostrado. A mí me gusta citar siempre un ejemplo, y es, la verdad es que para un militante de Izquierda Unida, para un militante de base, cuando todo el mundo dice que todos los políticos son iguales y que nosotros también, cuando llegan nuestros mandos al Parlamento, si les gusta a sentarse en el sillón y de ahí no quitarse. Y tenemos aquí a dos personas que han demostrado que no son así. Y tenemos, por ejemplo, a Rosalía, que no le importa llegar al Parlamento andaluz, ponerse delante del Partido Socialista y decir: no vamos a permitir que despidan a más gente del sistema andaluz de sanidad mientras siga habiendo altos cargos que están cobrando un dineral y que nadie sabe lo que hace. Y tenemos el ejemplo de Elena Cortés, que recientemente todos habréis visto esa gran polémica que ha habido con el Partido Socialista. Y no se ha dado el brazo a torcer, porque el mensaje de Izquierda Unida es claro: nosotros estamos aquí para hacer política, no para mantener los sillones. Yo por eso quiero dejarlo directamente con ellas, con esas dos grandes mujeres, y vamos a empezar por Rosalía Martín, nuestra coordinadora provincial y parlamentaria andaluza. Buenas noches, compañeros, compañeras, vecinos y vecinas de Vica. Quiero empezar esta reflexión, este acto que tenemos en el día de hoy, comentando una indignación que tengo. Y la indignación que tengo es como el Partido Popular, a través de Áñez Cañete, desprecia a las mujeres de este país. Y tengo que decirlo alto y claro, porque es despreciable cómo ha actuado, cómo ha calificado a las mujeres. Y eso significa que no es un lapso, eso significa que es un devenir de la política del Partido Popular, donde las mujeres somos un cero a la izquierda, donde las mujeres no tenemos la intelectualidad suficiente para debatir frente a ellos, donde las mujeres están bien para adornar, para ser animales de compañía, para acompañar en el matrimonio,
pero no para pensar, para decidir y para estar a la misma altura de igual a igual. Y digo que no es un lapso, es el ADN del Partido Popular. Y es el ADN del Partido Popular porque con las políticas que llevan a cabo, con las políticas que ponen en el boletín oficial del Estado, vuelven a reincidir, vuelven a poner negro sobre blanco qué es lo que quieren y qué papel tiene que jugar la mujer en este país. Y es el papel subordinado, es el papel de estar por debajo, es el papel de la inferioridad. Es el papel que le otorga el Partido Popular a las mujeres. Y si no, ¿por qué? ¿Por qué de la mano de la Iglesia? ¿Por qué de la mano de los poderes eclesiásticos quieren tutelarnos a las mujeres? Y quieren tutelarnos porque no tenemos capacidad para decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos, y lo hacen a través de una ley del aborto restrictiva, una ley del aborto que nos quita la libertad total y absoluta a las mujeres. El ejemplo más claro es ese, el ejemplo más claro con el que tenemos que combatir. Por lo tanto, un Partido Popular que no puede hablar y decir en su anuncio, en su eslogan de propaganda a la europea, que en Europa se juega la igualdad. No. En Europa no se juega la igualdad. En Europa se juega su superioridad frente a las mujeres, frente a los trabajadores, frente a la clase obrera, frente al autónomo, frente a la economía social. Eso es lo que se juega, sus propios intereses frente al interés de la mayoría social. Eso es lo que se juega en el Partido Popular. Porque el Partido Popular no quiere que la gente tenga cultura. El Partido Popular no quiere que la gente tenga una educación. El Partido Popular no quiere que la gente tenga capacidad crítica para poder exigir, para poder demandar, para poder poner a cada uno en su lugar. Por eso están haciendo una campaña de baja intensidad, una campaña que pareciera que no estamos en unas elecciones. Muy poquito hay, muy poquito. Parece que un poco cuando han visto que la gente de Izquierda Unida que sí está motivada, porque la gente de Izquierda Unida sí sabe lo que nos jugamos en Europa, y no nos jugamos eslóganes, nos jugamos nuestro modo de vivir en los próximos años. Eso es lo que nos jugamos la gente de Izquierda Unida, y desde el minuto 1 se ha movilizado, y la gente de Izquierda Unida está en la calle, repartiendo las líneas políticas que defendemos, poniendo carteles, hablando con la gente, explicándole a la gente qué significa que Europa esté gobernada por la izquierda o continúe gobernada por la derecha, por la socialdemocracia europea. Eso es lo que está haciendo la gente de Izquierda Unida. Y al calor de eso, esta última semana, hemos empezado a ver algunos cartelillos del PSOE, algunos difuminados azules del señor Pitufo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Pero nosotros tenemos una realidad mucho mayor, y es que estamos convencidos de que a la gente hay que hablarle y hay que decirle las cosas claras. Y hay que decirle las cosas claras. Lo mismo que yo creo que a partir de este momento, lo hacía antes con la indignación o compartía con vosotros, hay que decirle a las mujeres de todas las clases, a las mujeres que nos cruzamos todos los días, si queremos que sea quien nos represente, el Cañete, sea quien represente nuestros intereses en Europa, cuando lo único que nos falta es llevarnos un paso por detrás de ellos. Luego miramos a Marruecos, los países islámicos, bueno, de ahí al Burka casi tenemos un paso. Por lo tanto, se trata de explicarle a la gente qué significa Europa. ¿Y qué significa Europa en estos momentos para la mayoría social, para la gente? Yo creo que, a pesar de que dicen que Europa está muy lejos, a pesar de que quieren que el Parlamento Europeo y Bruselas situarlo lejos, de Almería está un poco más lejos, pues ya sabéis que no tenemos tampoco mucha línea aérea para poder ir, por lo cual nos pilla un poquillo más retirado que al resto de la gente. Quieren hacer ver que aquello es una cosa aparte, que ahí no tenemos que decidir los ciudadanos y las ciudadanas, que ahí ya están ellos, los que saben, los que mandan, los del IBEX. Curiosamente, ¿visteis la fotografía de Rajoy el otro día con los del IBEX 35? También todos eran ellos, también. Con lo cual, claro, están ellos para dominar, están ellos para mandar, para decidir. Y decimos que quieren hacer que están lejos, y no están lejos. Las decisiones que se adoptan en la Unión Europea las tenemos a nuestro lado, lo tenemos en el día a día, y lo tenemos a través de las distintas directivas, tratados, reformas y ajustes que nos han ido imponiendo de manera sistemática
viernes tras viernes, a través del gobierno de la nación, del gobierno de Rajoy, nos han ido imponiendo a lo largo de los últimos años. ¿Y qué significa? Significa que nuestros salarios han sido reducidos en aras a la austeridad. Y significa que las pensiones no es que estén congeladas, las pensiones han bajado. Y han bajado porque el nivel de vida ha subido y por lo tanto las pensiones están en un 3% más bajo que lo estaban anteriormente. Por lo tanto, han bajado las pensiones, han subido la edad de jubilación, han restringido, han reducido el gasto en dependencia, en servicios sociales, han reducido los derechos de los hijos de los trabajadores y las trabajadoras a tener una educación en igualdad. Y la han reducido a través de esa LOMCE, que todos sabéis, esa LOMCE que segrega y que da una educación para ricos y una educación para pobres. Por lo tanto, estamos viviendo en nuestro día a día qué significan las políticas de la Unión Europea. No tenemos ni siquiera que venir nosotros a explicarlas porque las padecéis. Y en esa línea en la que el Partido Popular va a continuar, si no somos capaces de frenarlo el día 25 de mayo. Porque lo decía Sergio, dicen por ahí que parece que vamos bien. ¿Quién va bien en este país? Los de siempre. La banca, que no ha dejado de tener beneficios, ni siquiera en los peores momentos de crisis económica de este país. A ellos debe ser a los que les vaya bien, a los de Libia, a las multinacionales, a la oligarquía, porque a los de abajo, a los de siempre, no nos va nada bien. Bueno, pues si queremos seguir la línea de la desigualdad, de las diferencias territoriales, de seguir con una vuelta de tuerca más, si queremos seguir que nos sigan asfixiando, que nos sigan recortando, si queremos seguir en esa línea, el día 25 de mayo lo tenemos muy fácil. O nos vamos a votar y nos quedamos en nuestras casas, con lo cual le damos ventaja para que puedan tener mejores resultados, o vamos y llenamos la urna de indignación, vamos y nos movilizamos, vamos y nos tiramos a la calle ese día en aras de recuperar la democracia en Europa y en España. O lo hacemos así, o si no habremos perdido una batalla importante. Y la batalla importante significa que estos no tienen miramientos, que estos no van a parar cuando vean que ya estamos asfixiados, que estos hasta que no nos echen el pie al cuello totalmente y nos vean con la lengua afuera, no van a parar, porque el capital no para, porque no hay un capital bueno, un capital malo y un capital regular. El capital es beneficio a costa de todo. Y no solo a nivel de lo que significa su consejo de administración, sino que el capital es el que manda en los gobiernos, es el que manda en la Unión Europea, es el que impone qué políticas tienen que llevar los gobiernos a cabo, y son los que mandatan que los gobiernos se subordinen a ellos y que le den la espalda a los pueblos en aras a sus beneficios. El ejemplo más claro, la modificación del artículo 135 de la Constitución Española. 30 de agosto de 2012. Zapatero perdía las elecciones. ¿Se podía haber estado quietecico? ¿Se podía haber metido las manos en los bolsillos? ¿Podía haber sido derrotado en la urna de manera digna sin habernos vendido como nos vendió? No. Sin embargo, ¿qué hizo? Habló con Rajoy y en menos de 15 días entre los dos cambiaron la Constitución para que lo prioritario de los españoles y la española sea pagar a la banca la deuda y los intereses de la misma. ¿A costa de qué? A costa de todos los temas sociales, de la sanidad, de la educación, de la dependencia, etcétera, etcétera. ¿Bueno? Y el 20 de noviembre de aquel mismo año, la mayoría social decidió votarle al Partido Popular para que llevara a efecto esas políticas impositivas que la Europa del capital imponía. Esa es la realidad que tenemos. Bueno, pues a esa realidad tenemos que darle la vuelta como un calcetín. Y tenemos que darle la vuelta como un calcetín porque lo que nos jugamos son nuestras vidas. Lo que nos jugamos es el futuro de nuestros hijos. Lo que nos jugamos es perder todo y absolutamente todas las conquistas sociales que hemos tenido en los últimos tiempos. Por eso, os digo, la mayoría de los que estáis aquí, militantes activos de Izquierda Unida,
gente que va a las plazas, a las calles, que habla con la gente, que reparte los dípticos, que les dice cómo nos están afectando las políticas de Europa y cómo Europa está tan cerca, tan cerca, tan cerca de nosotros, que nos pisa, que nos pisotean. Y por lo tanto, explicaciones las tenéis, los dípticos están ahí, nuestra política está en nuestro programa, a las urnas, a llenar la urna de votos. Porque es verdad que hay una encuesta que nos dice que vamos bien en Almería, una encuesta que nos dice que vamos bien en Andalucía, que vamos bien en España, pero también hay una encuesta que nos dice que vamos regular en la Junta de Andalucía, y ahí os tengo que decir que no vamos regular, vamos bien en la Junta de Andalucía. Lo que pasa es que somos dos, y como somos dos, tenemos criterios distintos, políticas distintas, y el más pequeño, que somos nosotros, no nos subordinamos a lo que quiere el más grande, y eso significa que le plantamos cara, y cuando le plantamos cara, pues parece que es que no gobernamos bien o que no va bien. No, cuando le plantamos cara, significa que impulsamos, situamos, proponemos y hacemos políticas para la mayoría social, como las que ha hecho Elena en la consejería que lleva a cabo a través de la Ley Social de la Vivienda, o como la que ha hecho Fari en turismo a través del decreto de campos de golf que no permite ya la especulación en el Parque Natural, por ejemplo, de Cabo de Gata, o la ley que dice que ya está bien que nuestros muertos tienen las cunetas en vez de estar donde deben de estar. Bueno, pues esas son las políticas que queremos también impulsar en la Unión Europea. Esa es nuestra línea de abajo. Somos garantía de lo público, somos garantía de llevar a cabo políticas para quienes más los necesitan frente a lo que hacen política, y aquí meto a los dos, Partido Popular y Partido Socialista, hacen política para los que no lo necesitan. El 25 de mayo movilicémonos, llenemos la urna de indignación, llenemos la urna de movilización para parar en seco las políticas que van contra la mayoría social, que nos llevan a la miseria, que nos llevan a la pobreza y que nos quitan los derechos. Muchas gracias y os dejo con Elena. Sí, la verdad es que soy un poquito distinto a Elena. Sergio me ha bajado con buen criterio el micro porque lo había puesto adaptado a él, y yo soy de otra dimensión. Bueno, buenas noches, buenas tardes, noches, compañeros, amigos, vecinos, compañeros de otros municipios que habéis tenido a bien acompañarnos en este acto de esta campaña de las elecciones al Parlamento Europeo. Mi presencia es corta. Sergio ha presentado a Rosalía, yo voy a presentar a Elena por un motivo especial que tiene su pequeña historia, que os cuento ahora después. Y bueno, deciros una cosa, estamos en el pabellón de la cultura y el deporte, la juventud y el deporte, estamos en la Sala Corazón, una sala que estoy seguro que bombeará bien la sangre de la izquierda porque ya lo ha hecho en otras ocasiones. Aquí tuvimos en el 2011 a Felipe Alcaraz, Izquierda Unida tuvo un gran resultado. Aquí tuvimos a Sixto Iglesias para las autonómicas y tuvimos un gran resultado. Y vamos a tener esta noche a Elena, que seguro que también vamos a tener un gran resultado. Cuando en estos días os llamamos por teléfono y os invitábamos con cierta insistencia que estuvierais en este acto, es porque tiene su importancia. Sabemos que estáis convencidos, sabemos que todos los que estamos aquí tenemos un análisis de la realidad serio y riguroso y sabemos cuál es nuestro voto. Pero hay que insistir, hay que persistir y disculparnos si nos hemos hecho pesados, porque tenemos que hacer un acto de reafirmación. Tenemos que hacer un acto de reafirmación porque, como bien ha dicho Rosalía, tenemos muchas razones. Rosalía, que de paso en su actividad parlamentaria en el Parlamento andaluz alguna vez le ha tocado defender cuestiones de Vícar, como es la cantera que quieren montarnos en la Rambla del Cañuelo, ¿no? Bueno, pues tenemos que dar la batalla en estas elecciones. Son importantes, nos jugamos mucho. Es una crisis muy importante que nos han colocado tanto a nivel estatal como a nivel europeo las élites políticas y financieras, tanto de España como de la Unión Europea, y tenemos que dar la batalla, tenemos que estar ahí. Y paso a la historia breve, pero bueno, significativa de Elena. Hace 2 años, cuando se estaba preparando el gobierno de la Junta de Andalucía, teníamos previsto, ella en aquellos momentos era la responsable de política institucional de Izquierda Unida, y teníamos una jornada de política institucional en Almería,
yo era la persona encargada de coordinarla, y estaba ella a punto de venir. Había comprometido su asistencia aquí. Esto parece que se oye poco, pero yo no sé si es por mí. ¿Se oye bien? Se me oye bien de todas maneras, ¿no? Como digo, ella había comprometido su presencia porque era la coordinadora andaluza de política institucional, y hablábamos en los días previos y yo le decía: Elena, se oye tu nombre, tú podrás venir, tal. Pues mira, pues ya lo veremos, no me descubría ninguna carta, y ya a última hora, un día antes de la jornada, me llama y me dice: mira, no voy a poder estar. Y desde ese momento dije: pues bueno, pues tienes un compromiso con Vícar y tienes que venir alguna vez. Y cada vez que nos hemos visto en algún acto en Sevilla o por ahí, pues siempre, o cuando ha venido aquí a Almería, pues siempre se lo he recordado, ¿no? Y bueno, ha cumplido y está con nosotros. Así que ese era el motivo de mi intervención. Bienvenida, Elena. Vícar es un pueblo acogedor, seguro que vendrá muchas veces. Como te he contado antes, somos un pueblo de aluvión, de venida de muchos sitios, que aquí hemos hecho, pues estamos haciendo y construyendo un gran pueblo. Así que tienes la palabra como quieras. Gracias. Pues efectivamente lo que cuenta el compañero camarada Espín es exactamente así. Así que tenía una deuda con la asamblea de Vícar y con esta comarca, y no es que con este acto la salve, porque habrá que venir más y mejor, pero bueno, pues aquí estoy, una parte de ese compromiso que tenía. Bueno, efectivamente estamos en un acto público en el que tratamos los hombres y mujeres de Izquierda Unida de explicar a los nuestros y explicar a los amigos, a los votantes, a los simpatizantes y a la gente que quiera escuchar cuáles son las razones, los motivos y qué es lo que vamos a elegir el día 25 de mayo. Y yo os invito a que nos comamos esta campaña. Los hombres y mujeres de Izquierda Unida nos tenemos que comer esta campaña. Porque las otras posibilidades de voto son absolutamente terroríficas. Mirad, hace 5 años, en el año 2009, vaya con el poder de la gente, en el año 2009 fuimos a elegir un Parlamento Europeo y una Comisión Europea, que no se elige por sufragio universal, ni muchísimo menos, sino que la eligen los gobiernos. En el año 2009 estábamos recién comenzando una crisis, que empezamos a escuchar en agosto, septiembre del 2007. Empezamos a oír y a leer que algo no iba bien, que algo estaba pasando en los Estados Unidos de Norteamérica. Llegó el 2008 y bueno, la cosa parecía que no venía buena, y llegó el 2009 con unas elecciones europeas y una Comisión Europea. Desde el año 2009 hasta el año 2014 es cuando ha habido todo el despliegue de la crisis, todo ese pinchazo de la burbuja inmobiliaria, se ha llevado por delante centenares de empresas, de pequeñas y medianas empresas, centenares de empleos, ha dejado 3,5 millones de viviendas deshabitadas en España, 700.000 de ellas están en Andalucía. Esa crisis la han convertido en una estafa al pueblo trabajador, en una estafa a la mayoría social. ¿Y por qué? Pues fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, porque el bipartidismo que ha gobernado desde el año 2009 hasta el año 2014 este país se ha plegado, se ha puesto de rodillas ante la Europa del capital. Cada vez que la Comisión Europea, donde hay miembros del Partido Socialista gobernando, le decía a los países del sur de Europa, desde Grecia hasta Portugal, esos gobernantes tienen que subirse al Congreso de los Diputados y anunciar a su pueblo que va a haber recortes, han dicho sí, Guana. Lo dijo Felipe Zapatero y lo ha dicho el señor Rajoy. Los dos se han plegado a esa política de ajuste duro que solamente ha traído dolor y sufrimiento. Ninguno de los dos ha tenido la dignidad de un gobernante de defender a su pueblo frente a unos ataques que lo que han hecho es tirar los derechos por la ventana y blindar los privilegios de la oligarquía y del poder financiero. Y además los dos lo han hecho de la misma manera, han dado la misma excusa. Han dicho a su pueblo que estos sacrificios que planteaba Europa, con una tasa de paro absolutamente insoportable y demencial, con la gente joven que dice no nos vamos, nos echan, con las pensiones por los suelos, con un ataque sistemático a los servicios públicos,
Bueno, pues las razones que han dado era que ese sacrificio que estaba haciendo una población que se iba a empobrecer de manera vil, iba a dar buenos resultados. Y en lugar de pedirle sacrificio a aquellos que hayan creado la crisis, al poder financiero fundamentalmente, y a las políticas neoliberales fundamentalmente, que han creado ese monstruo de poder financiero, le piden y le pedían y le siguen pidiendo sacrificio al pueblo trabajador. Y verdad, es que esos sacrificios, esas políticas de ajuste duro totalmente equivocadas que se ha aplicado a sangre y fuego en los países del sur de Europa, ha provocado que España sea el país de la OCDE donde más han crecido la exclusión social y la pobreza. En España hay hoy un 70% más de hogares que viven en riesgo de exclusión social. En España hay hoy 1 de cada 3 niños está en riesgo de pobreza. Esas son las consecuencias de los sacrificios que han pedido el bipartidismo que ha gobernado este país. ¿A cambio de qué? A cambio de blindar los privilegios de la banca. Así que cuando nos acerquemos a la gente en este día de campaña que quedan, que estamos en el Ecuador de la campaña, lo que tenemos que tratar de hablar con ellos es que lo que vamos a elegir el 25 de mayo es un Parlamento Europeo por 5 años y una Comisión Europea por 5 años, que no lo vamos a elegir nosotros, pero que va a tomar decisiones. Y esas decisiones pueden ser seguir para los países del sur de Europa, y Andalucía es el sur del sur de Europa, con políticas que sigan horadando los derechos y que sigan generando un empobrecimiento de la mayoría, precariedad y vulnerar nuestros derechos, que la gente joven tenga que seguir emigrando para encontrar un trabajo, o podemos generar un Parlamento Europeo donde la izquierda unitaria europea tenga la suficiente fuerza para llevar el poder de la gente que permita que el Parlamento Europeo y la Comisión Europea no hagan lo mismo que han hecho en estos últimos 5 años. Mirad, ayer decía Botín, ese gran banquero, amigo de los niños, decía, en 5 años no nos van a conocer de lo bien que vamos a estar, dice el banquero. Ya verán, fenomenal, estoy convencido. 5 años de margen. Estos 5 años de margen que pide Botín son los 5 años en los que vamos a tener o un Parlamento Europeo que legisle en favor de la gente, en favor del poder de la gente, de la mayoría social trabajadora, o 5 años, que es el margen que pide Botín, para seguir brindando los privilegios de banqueros como este. Y esa capacidad la tenemos nosotros en el voto del 25 de mayo. Y mirad, hay una solución. Europa, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, mientras aquí se han producido desahucios de manera masiva, ha mirado para otro lado. Mientras se ha vulnerado de manera sistemática el derecho humano a la vivienda, ha mirado para otro lado. Ha preferido rescatar a la banca. Nos ha dicho que al gobierno le dijo que constituyese el Sareb, el banco malo, que es una herramienta de expolio. 100.000 millones de euros tiene de activos y se dedica a vender los pisos que tiene, o bien en salones inmobiliarios, o bien a los fondos buitres. Europa, mientras aquí estaban los bancos pegando la patada a la puerta, puso en cuestión, en la reunión que yo tuve con un asesor de un comisario, Olli Rehn, puso en cuestión la ley de la función social de la vivienda, porque en lugar de defender que no puede haber usos antisociales de la propiedad, decía que no sabía cómo le iba a ir al Sareb, y que el problema a la hora de elegir entre la gente que tiene derecho a la vivienda o el Sareb, la Comisión Europea se quedaba con el Sareb. Así es que eso también se está jugando en estas elecciones europeas. Y nosotros estamos diciendo que no es posible que la Europa del capital siga los próximos 5 años, que tenemos que construir una Europa social desde el sur de Europa. Y hemos vuelto y somos millones. Si en el año 2009 teníamos dificultades de establecer una alianza con la mayoría social, con los países del sur de Europa, en el año 2014 hemos vuelto y somos millones. Desde Grecia hasta Portugal, en Alemania, en Francia, se ha constituido un grupo parlamentario de la izquierda unitaria europea que le está diciendo a todos los trabajadores de Europa, y especialmente a los trabajadores del sur de Europa, que en estas elecciones del 25 de mayo vamos juntos, hemos vuelto y somos millones. Mirad,
de cara a defender el derecho humano a la vivienda, que es lo que planteamos nosotros en el programa electoral, la paralización inmediata de todos los desahucios. El año pasado, y son datos del Consejo General del Poder Judicial, se ordenaron en España 67.000 lanzamientos, desahucios. El drama de los desahucios sigue siendo un drama cotidiano para 67.000 familias que viven en España, 9.000 de ellas en Andalucía. Por lo tanto, paralización de todos los desahucios. Una quita hipotecaria. No es posible, amigos y amigas, que las familias españolas tengan una deuda hipotecaria, entre otros, con el señor Botín, que ha provocado su banco más del 14% de los desahucios que se han venido provocando desde el año 2007. No es posible que las familias trabajadoras tengan una deuda hipotecaria con la banca de más de 500.000 millones de euros. Mientras el precio de la vivienda ha bajado y ya sabemos que las hipotecas eran un arma de destrucción masiva, un arma para empobrecer y sobreendeudar a una población que compraba viviendas porque le habían dicho que la única manera de tener derecho humano a la vivienda era a través de la compra, y que durante el tiempo de la burbuja inmobiliaria la vivienda se apreció en un 200%. Bien, pues, si cuando nosotros le compramos los pisos a la banca para constituir el Sareb, se lo hemos comprado con dinero público con una quita del 40%, es de justicia que esa quita se traslade también a las familias que han sido estafadas a través de su hipoteca. Queremos que el Sareb se disuelva y que los pisos del Sareb se pongan a disposición de la gente. Queremos que el Parlamento Europeo obligue a este Estado, que es vergonzoso, a que se eliminen las cláusulas suelo de todas las hipotecas, que todavía, después de haberlas declarado nulas, la banca le dice al gobierno que no puede dejar de provisionar esa entrada de millones de euros, porque entonces ellos irían a la ruina. El problema es que aquí quien está yendo a la absoluta ruina son las familias trabajadoras. En definitiva, queremos los hombres y mujeres de Izquierda Unida, de la izquierda unitaria europea, desde Grecia hasta Portugal, pasando por Alemania y por Francia, que el poder financiero no condicione la vida cotidiana de la gente, que lo que condicione la vida cotidiana de la gente sea el cumplimiento de los derechos humanos, el derecho a la vivienda, el derecho al empleo, el derecho a la educación, a la salud, a las pensiones. Eso es lo que queremos, que condicione la vida de la gente los próximos 5 años. Y estamos en un momento de Ecuador de la campaña donde, insisto, tenemos que comernos esta campaña, hablar con todo el mundo y convencerlo de dos cosas: que el bipartidismo en Europa y en España es el que nos ha traído esta ruina, que el bipartidismo es el que ha hecho que la gente no crea en la política, y que nosotros nos comprometemos para que la gente crea en la política a hacer lo que hemos hecho siempre: no mentir, decir la verdad y no robar, porque eso es lo que hace que la gente piense que la política no sirve para nada y que todos los políticos somos exactamente iguales. Y la gente, con esto ya termino, se ha movilizado, compañeros y compañeras. Desde que estamos en esta crisis que el bipartidismo ha convertido en una estafa, la gente no ha parado de salir a la calle, no ha parado. Se organizaron la plataforma de afectar por la hipoteca. Esa movilización absolutamente consciente fue capaz de poner en la agenda política un problema social de millones de personas. Se movilizaron. No se ha conseguido porque gobernaba el Partido Popular y porque cuando gobernaba el Partido Socialista no querían la paralización de los desahucios ni la dación en pago con carácter retroactivo. Bien, pensemos en Europa para los próximos 5 años para que obliguen a esa paralización y dación con carácter retroactivo. La gente se ha movilizado en manifestaciones convocadas por los sindicatos y ha dicho que no está de acuerdo con los recortes, que no está de acuerdo con las políticas de ajuste y de sufrimiento. Hubo una huelga general donde la gente fue a la huelga general. Han estado las mareas que defienden los servicios públicos. Y el otro día en Madrid fuimos capaces de llevar a Madrid, al corazón de este país, más de 1 millón de personas pidiendo pan, trabajo y techo, las marchas de la dignidad. La gente se ha movilizado y ahí está también el 15M. Bien, pues toda esa movilización ciudadana, popular, de mujeres, de hombres, hay que canalizarla. Y un paso más
una estación más de ese proceso de movilización para echar fuera a la Troika, para mandar al diablo a la Troika, es el 25 de mayo. Así que usemos también todo ese proceso de movilización, donde los hombres y mujeres hemos estado de manera protagonista ahí, usemos en el mejor sentido de la palabra, para hacer ver que esa movilización tiene que tener un resultado en el 25 de mayo. Nada más, os animo a seguir haciendo campaña en este Ecuador, a que no se nos quede ni un vecino, ni una vecina, ni una papá, ni una mamá del colegio, ningún compañero de trabajo al que no le digamos: tienes la oportunidad de cambiar esta situación, de que las políticas que vengan de Europa en los próximos 5 años no sigan planteando dolor y sufrimiento, sino que lo que rija la vida cotidiana de la gente sea el cumplimiento de los derechos humanos. Y el feminismo, porque lo del diálogo que tuvieron el otro día en la prensa, en la televisión, el candidato del PP y la candidata del Partido Socialista, que yo decía hoy que en cualquier barra de bar y en cualquier aula universitaria hay más debate, con más verdad que lo que protagonizaron el otro día los dos, ante ese ataque machista que efectivamente vivimos en una sociedad que todavía es patriarcal, y cuando el PP gobierna, en fin, es alucinante, se combate con feminismo de verdad, no de boquilla, con acciones que permitan que las mujeres estemos efectivamente disputando el poder de los hombres y en una Europa en igualdad. Así es que nada más, compañeros y compañeras, muchas gracias, ánimo, esperanza, vamos a comernos esta campaña y vamos a demostrar que desde el sur de Europa, desde el sur del sur de Europa, de Andalucía, vamos a mandar al diablo a la Troika, al diablo al bipartidismo y con los derechos